Y con esto empezamos nuestro espacio de entrevista nuevamente. Nos acompaña el señor Cristóbal Buendía del Observatorio de Movilidad para hablar acerca de la seguridad vial en el país y de la capital sobre todo. Muy buenos días, Cristóbal. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muy buenos días. El agradecido soy yo por la invitación. Cristóbal, las cifras son alarmantes y ponen realmente los pelos de punta, como se dice comúnmente. Más de 4.000 accidentes, Quito y la avenida Simón Bolívar es uno. Quito, 4.000 accidentes solamente en la capital. Mortalidad, morbilidad y siniestralidad más alta del país. ¿Qué se debe hacer? Se está tratando de ablandar medidas, se está queriendo declarar en estado de emergencia una vía, pero el problema es mucho más allá. ¿Cómo lo ve el observatorio? Justamente ya esto ha atravesado la mirada de un problema de tránsito. Se ha convertido ya esto en un problema de salud pública, porque como usted muy bien lo ha referido, se trata de el problema de mayor incidencia en las tasas de mortalidad y morbilidad en los capitalinos. Fíjese usted, aproximadamente 4 personas por hora tienen alguna clase de afección, sea a su salud o la pérdida de la vida, producto de siniestros de tránsito. Entonces, eso obviamente nos hace ya pensar en que esto no se trata exclusivamente de un problema de tránsito, sino definitivamente ya un problema de salud pública. Así la OMS lo ha definido. Y adicionalmente, las estadísticas también nos dicen que se trata de la primera causa de muerte de personas de entre los 17 y los 26 años. Entonces, creo que son cifras que ya nos tienen que invitar a pensar en que la mirada o la acción que esto debe tener tiene que ser de carácter urgente, de carácter fuerte, es decir, con todos los recursos que todos los actores de la movilidad debemos tomar para efectivamente lograr una solución lo más rápido posible. ¿Por qué no declarar en estado de emergencia una vía y la justificación del cabildo? Es decir, si se declara un estado de emergencia se podría prestar para malos entendidos. ¿No sería la suficiente la palabra, la necesaria para hacerlo? La Simón Bolívar es una de las vías más peligrosas del país. Correcto. La declaratoria de emergencia per se tiene que llevar por delante un objetivo, es decir, no hay que declarar la emergencia por declarar la emergencia, sino que efectivamente debería tener un justificativo que existe y un objetivo. En este caso, como vuelvo y repito, el justificativo existe, pero los No objetivos están claros. que se han planteado no están claros. Es decir, la declaratoria de emergencia, ¿para qué? Para gestionar o para llevar adelante acciones de gestión de tráfico por parte de los entes de control pertinentes para evitar estos problemas en la vía. Ese es el objetivo, para eso no se necesita emergencia. Basta la decisión política para hacerlo. Para destinar recursos para que efectivamente haya una mejora importante en la infraestructura vial que, vuelvo y repito, nos debe a solucionar en algo el problema, para eso tampoco se necesita una emergencia. Basta la decisión política, en este caso, por ejemplo, del Consejo Metropolitano, en que exija al Ejecutivo, dentro de su facultad de fiscalización, el que se tomen las acciones inmediatas y urgentes para justamente resolver este problema. A veces la declaratoria de emergencia, al ser un régimen excepcional de contratación pública, justamente se puede prestar a esta suerte de malos entendidos o de malos procedimientos para justamente evitar una suerte de control o de rigurosidad en los sistemas de contratación pública. ¿Cuáles son las acciones que se deben tomar? Reducción de velocidad, más colocación de radares, más presencia policial, concienciación a la ciudadanía. ¿Cuáles son las medidas que se llevan para poder bajar esos índices y que han hecho países donde han tenido éxito? Usted lo ha referido muy bien, 3 acciones importantísimas. ¿Ya? La gestión en la vía, es decir, la presencia de los agentes civiles de tránsito, no controlando el pico y placa, sino principalmente gestionando, apoyando a lo que significa el tráfico y el tránsito en esa vía. Número uno. Número dos, generando los niveles de concienciación suficiente para que las personas que conducimos por esa vía tomemos las decisiones adecuadas. Por ejemplo, en calzada lluviosa, en los límites de velocidad o cuáles son efectivamente los límites o las permisiones de los peraltes de las curvas, que es donde más incidencias de accidentes existe, y principalmente que exista la información, la señalética importante, donde efectivamente se nos indique cuáles son los sitios de precaución
y no, y adicionalmente el apoyo de la tecnología. Creo que hoy en día existe un importante componente en términos tecnológicos que nos permiten evitar accidentes de tránsito, por ejemplo, cámaras, por ejemplo, fotorradares, como usted muy bien ha planteado, por ejemplo, ir ya hacia la tercera placa, hacia el dispositivo de identificación electrónico que debe tener cada vehículo para poder justamente darnos cuenta de quiénes son las personas que posiblemente todavía no conocen lo que implica conducir en la Simón Bolívar y posiblemente estas personas tengan que ser dirigidas hacia un régimen de capacitación importante para que efectivamente puedan desempeñar una buena acción en el momento en que conducen en esta vía. A la par de lo que ocurre con esta vía, también se está hablando de reducir el tema de las necesidades para los parámetros para poder conducir y tener una conducción regulada en la ciudad, que va dirigido básicamente al transporte público, ¿verdad? Pero se está bajando de 27 a 10, cuando en un inicio, planteados en el 2020, se arrancaba con 43 parámetros. Son tan complicados de cumplir que no los pueden ejecutar y solamente hay que dejarles 10. Y fíjese, de esos 43 quedaron en 27 y ahora se los va a reducir aún más. Aquí nosotros obviamente hemos manifestado nuestra inconformidad con esta idea. Por suerte todavía es una idea, porque hay que entender por qué se hizo esto. Básicamente lo que se hizo fue justificar o condicionar, mejor dicho, la actualización de la tarifa del servicio de transporte público al cumplimiento de estos parámetros. Es decir, yo pago por algo que recibo, como cualquier transacción. Es decir, hoy en día me van a reducir los niveles de servicio, pero no se está diciendo nada de reducir, por ejemplo, también la cuantificación de la tarifa a partir de esta descompensación que podría existir, ¿no es verdad? Si yo pago por algo, hoy $1 y mañana eso se reduce en términos de calidad o de proporción, también deberíamos hablar entonces de una reducción tarifaria. De eso no se dice nada. ¿Por qué? Porque el objetivo primordial era mejorar las condiciones del servicio de transporte público. No fue un aumento tarifario, fue una actualización de la tarifa para justamente lograr este objetivo de que a través de indicadores se puedan mejorar las condiciones del servicio. Creo que eso es un error plantearlo de esta manera. Creo que lo que debería hacer la municipalidad es, por el contrario, reforzar los controles, ver si es que efectivamente estos 27 indicadores se están cumpliendo, léase, se está mejorando el servicio de transporte público y en el caso de que exista alguna suerte de incumplimiento, sancionar. Porque imagínese usted, se estaría convirtiendo en una suerte de fraude en el sentido de que hemos durante 3 años aproximadamente pagado un 40% más, ojo, 40% más de la tarifa de transporte público a cambio de ¿qué? Del mismo servicio de antes. Los accidentes de tránsito y las condiciones en las que las personas se mueven hoy en día, quienes nos escuchan, nos darán la razón de que no necesariamente han mejorado. Y eran parámetros básicos: mantenimiento de las unidades, limpieza, el tema de llegar a una tarifa y a una forma de pago unificada que tampoco ha avanzado, porque tampoco ha cumplido su contraparte el municipio. Se tiene que analizar este tipo de cosas para poder caminar a la par junto con un nuevo sistema de movilidad que es el metro. Correcto, el sistema integrado de transporte en el que todos los modos de transporte se integren en una sola lógica para dotar del servicio en lugares donde no existe el servicio y para posibilitar el funcionamiento sustentable y sostenible del Metro de Quito. Usted lo ha planteado muy bien. Por ejemplo, dentro de los parámetros estaba lo que hablábamos hace un minuto, el concienciar a través de la capacitación a los conductores del servicio de transporte público y que no ocurra lo que pasó hace 2 días en que se produce un accidente de tránsito y fuga, en que se produce un accidente de tránsito con un bus a partir del desperfecto de las unidades de transporte público, que posiblemente se pudo haber evitado si es que manteníamos, por ejemplo, la revisión técnica vehicular como exigencia 2 veces al año para el sistema público. Pero lamentablemente se redujo esta obligación y ahí están las consecuencias. Miremos este ejemplo y no hagamos que la reducción de estos indicadores mañana se traslade en un deterioro de una precarización del servicio de transporte público. Invitamos a esa reflexión a las autoridades. Llama la atención escuchar del lado de la municipalidad que había parámetros que eran imposibles de cumplir porque estaban estandarizados para países del primer mundo. ¿Cuál de estos a usted le llamó la atención? Porque de los que uno revisa,
son cosas básicas de mantenimiento de autos. Es el respeto además al cumplimiento de horarios, respeto en tiempo de paradas, índices de velocidad, un manejo de una estadística de tasa de siniestralidad por cada una de las cooperativas, cosas a las que tampoco ellos están dispuestos a acceder. Capacitación, reporte tecnológico de la operación a través de una plataforma, todas absolutamente viables de cumplirlas. Tanto es así que se las acordaron con el propio gremio del transporte en diciembre del 2020, una vez que se aprobó la ordenanza 17-2020. Es decir, yo no sé la Secretaría de Movilidad de dónde saca esa afirmación. Quisiéramos entender y comprender el sustento técnico principalmente de esa afirmación, porque de los 27 parámetros, absolutamente todos, de acuerdo a nuestro criterio y a los criterios de los propios transportistas que aceptaron y acordaron estos parámetros, son cumplibles. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mañana más tarde vamos a tener un nivel de servicio en el metro de Quito, vamos a tener un estupendo servicio de transporte en el metro de Quito, pero subimos a superficie e inmediatamente vamos a retroceder al arcaico sistema de los últimos 40 años. Esa visión creo que es una visión total y completamente equivocada que tiene la Secretaría de Movilidad hoy. Y vuelvo y repito, esperamos que se revea y se reconsidere esta idea y que efectivamente lo que se haga es acentuar la necesidad de mejorar las condiciones del servicio de transporte público. Cristóbal, la operación y el inicio de servicio del Metro de Quito está a pocos días, según lo que ha manifestado el propio municipio de la capital. Sin embargo, la reorganización de las rutas y frecuencias que debía darse para que ese sea un servicio óptimo no ha ocurrido. ¿Se lo puede ir haciendo a la par o simplemente por donde puedo coger el metro puedo subir y coger por menos precio un bus, aunque no sea el servicio adecuado? Usted ha hecho una precisión total y completamente correcta. El sistema de transporte público, el metro no es sustentable si es que se lo opera a través o se lo opera siendo un sistema o un modo de transporte independiente. Ni siquiera sus costos de operación son sostenibles. El metro de Quito es sustentable siempre y cuando se lo opere dentro de un sistema integrado de transporte, principalmente sobre el transporte público convencional y metropolitano en superficie. Esa es la única forma en la que, por ejemplo, en el recaudo va a tener sostenibilidad. Esa es la única forma, por ejemplo, en el abastecimiento de demanda de pasajeros va a tener sostenibilidad. Así se lo tiene que mirar. Y eso se lo logra a través de la reestructuración de rutas y frecuencias que debe ser asignado a partir de concursos públicos en el que efectivamente se cumpla con parámetros y exigencias para otorgar las rutas y frecuencias a los operadores privados. Ese es el mecanismo que lamentablemente lleva un retraso de 3 años por parte de la municipalidad y que hoy nos deja frente a la posibilidad de una operación del Metro de Quito que nos va a costar muchísimo. ¿Por qué? Porque la tarifa o los valores que se van a recaudar por concepto de tarifa no van a ser suficientes para financiar la operación del Metro de Quito. Es decir, que la ciudad va a tener que Subsidiar. poner o gastar valores de su presupuesto general para cubrir la operación, porque lamentablemente se ha dejado de hacer esta suerte de integración que me acabo de referir para darle sustentabilidad al sistema. Y se nos ha dicho que esto va a estar en fase 2, es decir, en el 2024 o 2025 posiblemente. Mientras tanto, ¿qué? ¿Quién paga la factura? Usted, yo, quienes nos escuchan. Creo que eso es un error. Creo que debería verse o debería hacerse inmediatamente las acciones suficientes para reestructurar las rutas y frecuencias, para respetar los contratos que ya están suscritos. El norte de la ciudad ya suscribió contratos de las nuevas rutas y frecuencias en la ciudad. ¿Por qué eso se ha dejado en vilo? Creo que es importante que la municipalidad se ponga a trabajar en este sentido y cuanto antes le demos sustentabilidad al sistema, especialmente al Metro de Quito. ¿Los contratos que ya están suscritos podrían entrar en ejecución de manera inmediata junto con la operación del metro? Deberían entrar en ejecución en forma inmediata, principalmente, vuelvo y repito, para dotarle de la sostenibilidad, tanto operativa como financiera al Metro de Quito. Fíjese, la ordenanza establece la creación de un fondo metropolitano de financiamiento de la movilidad, en el que se aportan los valores de tarifa, los valores
por la matriculación vehicular, por las multas de tránsito, etcétera, etcétera, que es un fondo importante que nos va a permitir que el Metro de Quito y otros subsistemas funcionen. Pero lamentablemente de eso no se dice absolutamente nada y simplemente se espera que las escuálidas arcas municipales sean quienes financien la operación del Metro de Quito. Creo que eso es un error. Deberíamos efectivamente analizar la ordenanza como en su contexto íntegro y efectivamente acometer todas las acciones en forma paralela y coordinada para que el sistema funcione en forma adecuada. Y repito, que no se trate solamente de un relumbrón de carácter político y que efectivamente la ciudad tenga un sistema de transporte eficiente, digno y principalmente sustentable. Dentro del que entra el tema de la seguridad vial para el usuario. Por supuesto que sí. Repito, a través de estos indicadores. Ojo, hay que considerar lo que es importante. Los operadores de transporte público en enero del año 2021 suscribieron adendas a los contratos de operación vigentes. En estas adendas se estableció claramente su obligatoriedad al cumplimiento de estos indicadores y al cumplimiento de esta suerte de concurso público para la asignación de rutas y frecuencias dentro de este esquema de reestructuración. ¿Por qué la municipalidad no hace cumplir estas obligaciones ya contractualmente definidas? Ya no se trata de un tema de orden gremial o de un tema de orden jurídico, sino básicamente de un tema de decisión política. Creo que es importante que el alcalde Pavel Muñoz analice la normativa que existe y que vea que sí es posible llevar adelante estos procesos solamente con decisiones, que no hace falta que exista ningún otra consideración para que Quito de una vez por todas ya pueda tener un servicio de transporte público digno. En los tres casos, seguridad en las vías, el tema de no bajarles las normas para poder cumplir con el tema de seguridad y el mismo metro. Así es. Esto creo que es importante y principalmente que las decisiones se tomen en forma bien analizada, que la academia, por ejemplo, sea convocada a este tipo de discusiones, que las propias organizaciones de sociedad civil vinculadas a los temas de movilidad sean convocados a este tipo de decisiones y no solamente a los operadores de transporte público, que obviamente ellos van a perseguir estos indicadores sean más laxos y que obviamente sus costos de operación disminuyan para aumentar sus ganancias económicas. Obviamente que eso va a ocurrir, pero si es que la sociedad civil, si es que la academia efectivamente podría tener una voz en esta discusión, creo que podríamos enriquecer los elementos de juicio con el que la municipalidad pueda tomar una decisión adecuada. El solamente disminuirlos por disminuirlos, sin considerar los temas de seguridad, sin considerar los temas de eficiencia en el sistema de transporte público, creo que sería un gravísimo error que haría que retrocedamos posiblemente 10 o 15 años en el desarrollo del sistema integrado de transporte que hemos perseguido las organizaciones. ¿Como observatorio han sido invitados para poder discutir esta decisión? Absolutamente no. Justamente por eso es que me permito hacer esta recomendación. Lamentablemente, la Secretaría de Movilidad no ha abierto una suerte de diálogo como lo fue la construcción de la Ordenanza 17-2020 para establecer una lógica adecuada frente a esta decisión. Lamentablemente, conocemos que exclusivamente han tenido reuniones con el gremio del transporte sobre este particular. Creemos que eso es un error. Vuelvo y repito, la ordenanza 17-2020 fue un esfuerzo de las organizaciones de sociedad civil vinculados a los temas de movilidad. Retroceder en esto sería justamente fallarles a estas organizaciones que durante 11 años se esforzaron para que efectivamente estos parámetros y estas consideraciones se incluyan dentro de una norma. Es decir, que el aumento de la tarifa o la consideración de la cuantificación de la tarifa necesariamente venga atada a un tema de calidad del servicio, no de costos de las llantas, del chofer, del combustible, sino a calidad del servicio. Ese concepto tomó una década fincarlo en la ciudad de Quito y hoy se está dejando esto de lado. Sería una equivocación, y vuelvo y repito que a través de estos micrófonos quisiera hacer una invitación cordial a la municipalidad a reconsiderar esta idea y ampliar la discusión en este sentido. Ahí está la apertura desde la sociedad civil, el Observatorio de Movilidad, Cristóbal. Muchísimas gracias por habernos acompañado y haber hablado sobre este tema. No, con mucho gusto, que tengan un estupendo día.